Atención, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, fue desterrado a Roma. Diarios nicaragüenses como La Prensa y El Confidencial citaron fuentes eclesiásticas, informaron sobre el destierro que posteriormente ya fue confirmado por autoridades del régimen. Además del obispo de Matagalpa, otro obispo y 15 sacerdotes y 2 seminaristas. En total, el vuelo con destino a Roma llevaría a 19 miembros de la Iglesia Católica que permanecían detenidos por la dictadura de Daniel Ortega. El presbítero en exilio, Uriel Vallejos, colgó un trino en el que su cuenta de X y que rezaba: otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio. Los Ortega Murillo quieren dejar sin sacerdotes a Nicaragua. Monseñor Álvarez está condenado a 26 años de cárcel y cumplió más de 500 días como preso político. Los otros 18 religiosos fueron apresados por el régimen en el marco de las fiestas decembrinas. Van en el aire, aún llegarían a Roma en cualquier momento. Reacciones: el exdiplomático Arturo McFields, a través de su cuenta en X, adjuntó hace unos minutos la que sería la lista publicada por el régimen de Daniel Ortega, en donde están los nombres de estas 19 personas liberadas. En la misiva agradecen principalmente al Santo Papa y los actores con quienes fue posible coordinar el viaje hacia el Vaticano. Vamos a dejar 5 segunditos más este listado para poder revisar los nombres a los cuales les damos seguimiento también dentro de estas próximas 2 horas que llevamos el tema. Los 19, 2 obispos, otros 16, 17 religiosos, también algunos seminaristas. Vamos a avanzar. Uno de los primeros en dar a conocer la información fue Juan Sebastián Chamorro, ex candidato presidencial y expreso político de la dictadura. Colgó en un trino: bendito sea Dios, qué buena noticia para nuestros pastores desterrados, pero fuera de esas celdas. Nuestra iglesia en Nicaragua sigue perseguida. Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, antes investigadora de Amnistía Internacional, dice: recuperación de la libertad ante detenciones arbitrarias es siempre buena noticia. Lamentable que el gobierno de Ortega libere presos políticos a través de la figura del destierro. Persecución contra la Iglesia Católica es parte de la estrategia de represión. La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju dice: urgente, cita el hecho y destaca: quedan más de 100 reos de conciencia en la cárcel. Una referente del exilio, la enorme poetisa y escritora Gioconda Belli: el destierro como política de Estado es síntoma de la más ilegal y cruel intolerancia del régimen de Nicaragua. Ojos que no ven, corazón que no siente. Es el remedio de su arrogancia para ignorar cómo destruyen el espíritu democrático y los derechos ciudadanos. En su misa dominical desde Miami, en la iglesia de Ágata, el obispo Silvio Báez anunció el destierro de Monseñor Álvarez y los demás religiosos. Aseguró que la dictadura criminal de Ortega y Murillo no han podido contra el poder de Dios. Según las informaciones que yo empecé a tener desde esta mañana, tanto de Roma como de Washington, de Managua, hoy está confirmado, han dicho en casi todos los medios, los obispos, sacerdotes y seminaristas liberados de la cárcel, donde estaban injustamente secuestrados, que eran inocentes, han aterrizado en el aeropuerto Fiumicino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede. Por lo tanto, yo también quisiera invitarlos a todos a que le demos gracias al Papa Francisco por su interés, su cercanía y su cariño por Nicaragua y por la eficacia de la diplomacia vaticana. Gracias al Señor y gracias a la Santa Sede, hoy celebramos esta gran alegría.
Cierto, confirma el aterrizaje porque salieron desde la madrugada. Juan Diego Barberena, abogado y activista político, miembro del colectivo Unidad Nacional Azul y Blanco. Juan Diego, bienvenido en ETN 24. Muchas gracias, Enrique, por la oportunidad y siempre es un placer estar acá con vos. Sentimientos encontrados quizá supondría un alivio para ellos, pero otro embate brutal contra la Iglesia Católica. En efecto, son sentimientos encontrados, como vos mismo ahora acabas de describir, porque si bien es cierto, celebramos que ahora estos 15 sacerdotes, 2 obispos y 2 seminaristas van a encontrarse en libertad, pero lo van a hacer muy lejos de su patria, por medio de la figura del destierro, que como bien señalabas vos citando a Yoconda Belli, se ha convertido ahora mismo en una política de sanción penal de la dictadura Ortega Murillo, que es un reflejo claro del totalitarismo, que es un reflejo claro del fascismo y que además es la manifestación de la consumación de la persecución religiosa que se vive en Nicaragua en estos momentos. ¿Qué más le falta a la dictadura para atentar contra las libertades en general del pueblo nicaragüense? La dictadura Ortega Murillo quieren atentar incluso hasta con la libertad de credo. Bueno, la dictadura Ortega Murillo ha atentado en contra de todas las libertades públicas que están estatuidas en el texto constitucional nicaragüense, pero que también están establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el caso nuestro, el que nos rige la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, yo creo que este es un reflejo también de la imposibilidad misma de la dictadura de que la manifestación de su poder totalitario les pueda permitir, digamos, una estabilidad en la perpetuación del poder. Por eso destierran, por eso eliminan la libertad de prensa, por eso eliminan la libertad religiosa, por eso eliminan la libertad de movilización, por eso eliminan la libertad de elegir y ser electo, ¿no? Creo que es un reflejo claramente de un proceso también de descomposición gradual a lo interno de la misma dictadura. Creo yo que la persecución a la libertad religiosa va a continuar manifestándose en Nicaragua en el marco de un estado policial y yo creo, Enrique, que el paso siguiente es, bueno, controlar a la Iglesia Católica, que eso yo lo veo prácticamente imposible, pero el paso siguiente es estrangularlos patrimonialmente. Sin embargo, los feligreses se han mantenido muy firmes, ¿cierto? Dígame algo sobre la fortaleza de ellos en los momentos más aciagos, ¿no? Hace un par de años, cuando estaba encerrado Monseñor, cuando lo tenían así hincado con las manos en alto, que prohibieron las expresiones en Semana Santa y demás, los fieles ahí están. En efecto, yo por eso he señalado en varias ocasiones de que este intento de la dictadura Ortega Murillo de pulverizar la libertad religiosa, la capacidad que tiene el pueblo de profesar libremente una fe es infructuoso en una batalla que la dictadura Ortega Murillo ya perdió, porque pertenece a una de las libertades públicas más inherentes de la persona humana, la libertad de creer, de tener una convicción sobre una determinada religión, ¿no? Y la feligresía nicaragüense, en un país donde más del 60%, perdón, es católico, se mantiene viva, la gente va a los templos, ora en los templos y se mantiene sobre todo muy cercana a sus pastores, ¿no? Entonces esto es una manifestación clara de que la misma dictadura Ortega Murillo pues no va a poder, digamos, vencer a la Iglesia Católica y al derecho, a la libertad de profesar libremente una fe del pueblo nicaragüense. Pero además es contraproducente esta acción del régimen Ortega Murillo, porque en las mismas filas de la dictadura, mismos militantes del Frente Sandinista, servidores de la administración pública, pues son profundamente católicos, son profundamente religiosos. Y a la postre, esto también va a ser un hecho que aumente aún más esa descomposición interna dentro de las filas del régimen Ortega Murillo, que ha llegado a un momento en donde la única finalidad es mantener en el poder única y exclusivamente a la familia Ortega Murillo. Juan Diego, de este destierro de hoy, pues se pregunta mucha gente, ¿dónde está la confirmación oficial? Es difícil, estos señores pues no anuncian las cosas, pero los familiares están al tanto de ellos. ¿Has podido saber algo de esto? La primera confirmación que recibimos fue en efecto de algunas arquidiócesis fuera de Nicaragua, no necesariamente las nicaragüenses. Y luego algunos familiares empezaron a recibir las confirmaciones. Sin embargo, sí quiero comentarte, Enrique, que hace unos minutos la dictadura Ortega Murillo emitió un comunicado en donde enlista a los 15 sacerdotes, a los 2 obispos y 2 seminaristas que fueron enviados a Roma.
Además, es un comunicado plagado de un cinismo que caracteriza a Rosario Murillo, que es quien seguramente lo escribió, en donde además aplaude y le agradece al Papa Francisco por su diligencia en el diálogo, en la conversación diplomática que ha dado como resultado la excarcelación y el destierro de estos religiosos. Pero además de eso, pues bueno, utiliza una referencia religiosa, una referencia hacia Dios que evidentemente reflejan pues, el cinismo de la dictadura Ortega Murillo, que al mismo tiempo en donde reprime a la Iglesia Católica, destierra a los pastores del pueblo nicaragüense, pues dicen que esta acción ha sido realizada en nombre de Dios. Ya existe en razón de ello, perdón, una confirmación oficial de parte de la dictadura Ortega Murillo. Sí quiero anotar algo muy importante, ¿verdad? Y un llamado nuevamente a la comunidad internacional. Este hecho, así como los anteriores destierros, es una manifestación más del régimen cerrado que se ha instaurado en Nicaragua y de la necesidad de que se ejerzan acciones concertadas de la comunidad internacional para que en Nicaragua se abra la competencia política. Y otro hecho mucho más importante es que en Nicaragua aún quedan más de 100 personas presas políticas, algunas en condición de desaparición forzada porque no se sabe cuál es su estado de salud. Cierto, con esto no quiere decir ni que son las buenas personas por haber liberado, ni que esa era toda la situación de presos por ideologías. Coméntame, Juan Diego, sobre esta acción del destierro, el castigo en sí del destierro, siendo que los sacerdotes, Monseñor Álvarez, por ejemplo, son personas que aman a su patria, queda como un acto de rencor político al final de cuentas. Un acto de rencor político y manifiesta llanamente las mentiras de la dictadura. La dictadura ha dicho de que los sacerdotes han sido apresados y los opositores también porque han cometido delitos en contra del Estado o porque han lavado dinero. Esta es una manifestación clara de que la razón de la persecución es porque se han mantenido del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado del sufrimiento del pueblo nicaragüense. Es un intento de la dictadura, creo yo, de que en Nicaragua no existan voces que manifiesten la disidencia al estado de cosas actual. Es un reflejo, además de querer que en Nicaragua no exista una iglesia incómoda al grupo que ostenta el poder y que oprime al pueblo nicaragüense, ¿verdad? Y algunas personas ya han manifestado que es altamente probable que el régimen Ortega Murillo incluso trate de negociar con alta jerarquía de la Iglesia Católica para que los obispos de las distintas diócesis no sean obispos que manifiesten una voz incómoda al grupo en el poder. Pero creo yo que el siguiente paso va a ser seguramente pues ahogar patrimonialmente a la Iglesia Católica. ¿Qué quiero decir con eso? Confiscar los bienes de la Iglesia Católica. Ya ahora mismo le han confiscado medios de comunicación, radios locales religiosas y las asociaciones civiles de carácter religioso, porque creo que seguramente van a ir aumentando, digamos, la confiscación incluso a los templos. Con una dictadura tan totalitaria como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues cualquier cosa podemos esperar. Aún mucha más es la importancia que la comunidad internacional actúe, el concierto de fuerzas y de estados democráticos de la región, junto con el Vaticano, para evitar que este tipo de hechos ilegales, inconstitucionales, desde luego, arbitrarios y en contra de los derechos humanos, se den en el país. Y creo también que es el momento para que nosotros, y lo digo con muchísima autocrítica, las fuerzas políticas y sociales opositoras a la dictadura de Ortega Murillo, manifestemos pues una gran concertación política en contra del régimen y le podamos dar también al pueblo de Nicaragua la esperanza de cambio político y social que está tanto exigiendo. No permanecer la comunidad internacional apáticos ante la barbarie. A tu parecer, ¿consideras, Juan Diego, que estamos viendo muestras de una decadencia, el peor momento de esta dictadura, si en algún punto llegó a tener las empatías, etcétera? Bueno, yo creo que a nivel internacional, si bien es cierto, la dictadura está aislada, hacen falta acciones de mayor coerción, si se podría llamar así, que conlleven a un aislamiento, además de diplomático, además de internacional, también económico, porque en este momento las finanzas públicas en Nicaragua se están utilizando para reprimir. Pero creo que a lo interno, en este momento, en efecto, la dictadura de Ortega Murillo es cuando en peor estado se encuentra en cuanto a aceptación dentro de Nicaragua, incluso dentro de las mismas filas del Frente Sandinista. Hay un proceso de descomposición interna dentro del mismo régimen Ortega Murillo, hay un proceso de vigilancia de la misma base de sustentación, digamos, política social de la dictadura,
que, bueno, que hace que las contradicciones internas en este momento estén aumentando. Es decir, hay una consolidación del poder familiar en perjuicio de las bases mismas del Frente Sandinista. En este momento hay funcionarios del Frente Sandinista presos en las cárceles de la misma dictadura Ortega Murillo. En este momento hay magistrados del Poder Judicial presos en las cárceles de la dictadura Ortega Murillo. Y estoy hablando de magistrados que firmaron sentencias judiciales para que Daniel Ortega pudiese reelegirse. Ese es un reflejo, creo yo, de la descomposición misma que está viviendo la dictadura. Pero además de eso, la dictadura ha tomado medidas legales en contra de los funcionarios públicos, en contra de la militancia del mismo Frente Sandinista. Es decir, por ejemplo, pues en este momento ya los funcionarios públicos no tienen derecho a que se le pague una indemnización laboral en caso que renuncien de su puesto de servicio público, ¿no? Entonces esto es un reflejo claramente de la descomposición que vive la dictadura Ortega Murillo, pero también marca en consecuencia un punto de partida para la comunidad internacional para debilitar más de afuera hacia adentro a la dictadura y marca un punto de partida también para nosotros la oposición para darle propuestas al pueblo que sufre, pero también a esa disidencia política que no tiene una responsabilidad penal, que no tiene una responsabilidad administrativa por lo que Daniel Ortega, Rosario Murillo y una camarilla de delincuentes han hecho con el Estado. Iglesia bajo ataque en Nicaragua, confirmados ya los destierros de 19 religiosos, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, ya aterrizaron en Roma. Juan Diego Barberena, abogado y activista político, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste. Muchas gracias a vos, Enrique, por el interés sobre este tema de nosotros y nosotras las nicaragüenses.